minutos que hemos pues perdido y que espero que podamos aprovechar los minutos que restan con el celular. Yo había preparado unas diapositivas, voy a ver si puedo transmitirlas sin entorpecer el celular. Yo quisiera primero, por supuesto, como debe de ser, pues agradecerle sinceramente por su amable invitación al compañero Américo Salazar, que tan amablemente desde diciembre planificó con maestría este evento, seguramente una serie de eventos, miembro de su asociación estudiantil Futuro, ¿verdad? Que seguramente está ayudando, colaborando en su proceso de formación, porque créanme que su actividad colectiva, ¿no? El que nos pidan eventos, el que nos exijan su derecho a la educación, ¿no? Vamos a hablar un poco al respecto, pues evidentemente nos motiva como profesores verlos con una actividad intensa académica, ¿no? Que busquen eventos formativos, pues por lo menos desde mi perspectiva se agradece muchísimo. Yo soy profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro y también quiero agradecer al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, que nos hizo favor de hacer la intermediación para que yo, su servidora, pudiera estar aquí esta tarde-noche, y que pues el doctor Luis Gerardo, siempre tan generoso conmigo, está permitiéndome conocerles más, ¿verdad? En Monterrey no es la primera vez que tengo la suerte eh, de trabajar en la universidad, para la Facultad de Derecho y Criminología. El maestro Lugo, amablemente, en más de una ocasión he tenido oportunidad de saludarlos y trabajar con ustedes. Y hay siempre no sé, una reciprocidad que esperamos tener aquí con todos los de Monterrey en Querétaro. El hecho de que haya avión directo de Querétaro a Monterrey, pues tiene que aprovecharse, cuando menos cuando se acabe la pandemia, ¿verdad? Y pues entonces estamos pues esta tarde aquí con el gusto de platicar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Bueno, ya saben que en México usamos sostenible, sustentable, casi de manera indistinta. Bueno, la ONU ha trabajado esto desde la teoría, desde la conceptualización del desarrollo sostenible. Eh, y, y, bueno, me invitan a colaborar al respecto y veo la oportunidad también de comentar junto con, yo creo que está por aquí, la licenciada Jessica Vega. Ella es estudiante de la maestría en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, un programa PNPC, y la licenciada Jessica pues ha hecho un trabajo extraordinario de investigación sobre educación. Y cuando el maestro, cuando el compañero Jesús Américo Salazar me propone hablar sobre el objetivo 10, entonces empiezo a ver esta extraordinaria oportunidad de hablar de la reducción de las desigualdades sociales desde el primero de sus ejes, que es el fin de la pobreza, y esa pobreza que se relaciona con la educación, a través del trabajo de investigación que se ha llevado a cabo en la Facultad de Derecho, dirigido por su servidora, pero desarrollado por la licenciada Vega. Justo en el marco de un proyecto más grande, que es un proyecto de vinculación social que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro vigente, y en el que la licenciada Jessica pues ha tenido una actividad extraordinaria. No sé si ha podido conectarse, pero en el celular me es difícil buscarla, pero bueno, si no estuviese aquí, yo la saludo con mucho gusto. Pues bien, entonces la oportunidad nos parece por demás pertinente. Voy a buscar desde el celular. Ay, Dios, ¿cómo se hace esto? Las diapositivas, ya que en mi computadora no me Doctora, ayuda. si gusta mandarme por WhatsApp la presentación y ya nosotros nos encargamos de compartirla. Me harías un favor muy grande. Va en este instante. Aquí.
Va enseguida. Listo, está en camino. Es un PPT, si me hicieras favor. Lo primero que yo creo que ya han comentado en más de una ocasión, aquí vamos ya entrando, se acaban las introducciones, que siempre son muy interesantes y muy sentidas, ¿verdad? De corazón, pero pues estoy pues obligada a ir directo al trabajo, ¿verdad? Por cierto que la licenciada Jessica me manda un mensaje, me dice que si es necesario, que si no, ya la aceptaron. No, que ya está en la sesión, pero no tiene audio. Bueno, no pasa nada, Jessy, yo agradezco aquí tu acompañamiento. Bien, vamos directo al trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, darles un abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de los derechos sociales. Su servidora también trabaja en un grupo de investigación, Derechos Humanos y Globalización, que uno de sus ejes o sublíneas de investigación han sido los derechos sociales. En particular, me he entretenido en los últimos años, yo diría que ya como unos 15, 16 años, en el tema de la inactividad administrativa. Uno de los temas que, por cierto, también es del doctor Luis Gerardo Rodríguez, que hemos compartido durante muchos años en más de una publicación, y que ya lo vi, que sí, ya lo veo aquí conectado, el compañero Luis Gerardo, es en torno a la inactividad de las administraciones públicas, en particular los actos ficticios. Pero bueno, cuando hablamos de los actos ficticios suena demasiado formal. Cuando hablamos de desarrollo sostenible y hablamos de derechos sociales, estamos hablando de actividad material de la administración, que es una de las formas que tenemos de explicar la diferencia entre lo que jurídicamente hace la administración, actividad formal, y materialmente hace la administración pública, que le llamamos, pues justo esto, actividad material, que es la manera en que transforma la realidad. Esto es una forma de explicar el sinfín de actividades que hacen las administraciones públicas, ¿verdad? Entendemos a estas entes colectivos de derecho público, que les llamamos administraciones públicas, pues como el gobierno. Ese es un término que utilizamos habitualmente, que desde mi perspectiva ahorita está fuera de término esta palabra gobierno, porque esto se utiliza en una dimensión política, y vamos a hablar en estricto sentido sobre una dimensión jurídica. Es verdad que al inicio hablaremos de estas tendencias, prioridades, políticas públicas que tiene la administración desde su perspectiva de gobierno, pero que luego lo más interesante es ir hacia el instrumento jurídico de aplicación, que son las subvenciones en materia educativa para conseguir un desarrollo sostenible, erradicando las desigualdades basadas en educación. Primero, no sé si ya ven la diapositiva, lo primero que habría que decir es estos objetivos de desarrollo sostenible, pues son la evolución de los objetivos de desarrollo del milenio que se vencieron en 2015. Yo creo que esto ya lo han platicado en más de una sesión, ¿verdad? Porque han tenido varias sesiones, me imagino, sobre desarrollo sostenible. Se venció el plazo para cumplirlo, ¿no? Y como que todavía tenemos pobreza en el mundo. Y entonces, no sé, si me empiezo a poner un poco ácida, como suelo estar a veces, entonces como no pudieron, le dan la vuelta, le cambian el nombre y le ponemos sostenible. Pero la verdad es que es mucho más que un comentario ácido. Fíjense, esta poca voluntad política internacional y nacional de erradicar vamos a hablar en términos de nuestro objetivo, esta desigualdad que es fruto de la desigualdad económica, educativa, social, sobre discapacidades, sobre género, y que da lugar a que no todos tengamos las mismas oportunidades, y que así como se ve el panorama, no parece que la sociedad o las sociedades de los seres humanos, no parece que vayamos a tener un futuro, digamos, asegurado. Por eso, entonces, evoluciona, ¿no?
Se vencen los objetivos de desarrollo del milenio y tenemos que ir a los objetivos de desarrollo sostenible poniendo una agenda de 15 años más para intentar cumplirlos. Bueno, intentar, no quiero decirlo así porque suena igualmente amargo, pero más bien vamos a buscar a cumplirlos. Y la verdad es que cuando estaba pensando en esta charla y el hecho de que sea una organización estudiantil, futuro, ¿verdad? El que esté organizando estos eventos, la verdad es que me motiva. Me hace superar este estadio de decepción, de la poca decisión de la humanidad en asegurar o buscar asegurar su futuro. Me da este pesar cuando pienso que lo están organizando ustedes, estudiantes, que son estudiantes de derecho, futuros abogados, pero también son futuros jueces, futuros servidores públicos, por favor, futuros, pero buenos servidores públicos, ¿eh? No burocratillas ahí de escritorio, no, buenos servidores públicos, que sepan de derecho administrativo, que por supuesto sepan de constitucional, y que en sus manos estará el ejercer el presupuesto y en buena medida para muchos de estos objetivos de desarrollo. Y eso la verdad es que es es ahorita y seguirá siendo para mí una motivación el hecho de que ustedes en las facultades de Derecho tengan una conciencia plena de que al ritmo que vamos como sociedad no parece que vayamos a llegar muy lejos. No parece que tengamos asegurado un futuro, tiene que ver esto también con medio ambiente, es la base, uno de los pilares, ¿no? Pero que podríamos evitar ver la trascendencia de la pobreza y el medio ambiente, por ejemplo, disimularlo, solo hablar de medio ambiente. Ya me perdonarán que diga lo siguiente, pero a veces me parece que a los Disculpe, doctora, ambientalistas... por la interrupción, Ah, pero ya está dime. la presentación en pantalla. La veo. Gracias, la veo, gracias. Ahora sí la veo, no omití decirlo. Gracias, compañeros Raúl y Américo. Y bueno, ¿no? Podemos, desde el medio ambiente, del derecho ambiental, cómo nos encanta el bluff y, yo soy ambientalista, ¿no? Bueno, habitualmente este comentario lo hago porque siempre digo que los ambientalistas son administrativistas de closet, porque son administrativistas. La gran cantidad de actividad jurídica que tiene es en torno a actuaciones de autoridades administrativas, la Profepa, las secretarías, tanto estatales como federales, y están actuando en relación a un dictamen ambiental, una licencia ambiental, tantos instrumentos que tenemos que son jurídico-administrativos. Lo que pasa es que se sienten constitucionalistas porque les parece que les da más caché, ¿no? Pero cosa que esto también lo insisto porque fíjense, compañeros, aquí su servidora que se dedica al derecho administrativo, me parece que es un territorio de oportunidades para ustedes como estudiantes. Espero que motivar la curiosidad de algunos para encauzarse hacia el área del derecho administrativo. Créanme que es el brazo operador de la Constitución, ya lo decía Berman, ¿no? Me parece, el derecho administrativo es derecho constitucional pormenorizado, ¿no? Y concretizado, lo traducen otros. Es derecho constitucional, pero llevado a la calle, a los servicios públicos. Y si no, pregunten aquí al doctor Luis Gerardo, que se ha dedicado años a trabajar sobre servicios públicos. Es la autoridad operando lo que la Constitución dice. Y los objetivos de desarrollo sostenible están girando de sus 17 ejes. Podríamos observar prácticamente en todos actividad de las autoridades. De hecho, fíjense, otro detalle introductorio, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de qué destinatarios, de los estados, compañeros, de los estados. Estamos hablando, de hecho, así hablan los documentos, ¿no? Los estados, ¿quiénes son los responsables, los sujetos obligados? Estamos hablando de los estados. Y cuando hablamos de gobernanza, cuando vamos sobre la gobernanza, bueno, estamos entendiendo, por supuesto también, que ya no todo gira en torno del estado, sino que necesitamos el estado que nosotros participemos con ellos. Pero fíjense, si lo vemos desde la perspectiva de derechos, ¿de quién es la obligación, la responsabilidad? Del estado. Ahí está el punto de partida, ¿no? Entonces, ¿quién es ese estado?
bueno, son todas las instituciones públicas, los poderes públicos que están en el Estado, pero uno de ellos es el Poder Ejecutivo, que lo personificamos jurídicamente hablando como administración pública, en sus 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces, aquí vamos como centrando la atención en estos sujetos tan chistosillos que son las administraciones públicas, ¿no? Bueno, voy a tener que ir más rápido justo porque pues en los valiosos minutos que perdimos al inicio, y reitero la disculpa. Esta forma que tenemos entonces de hablar de desigualdades no solamente es pensando en lo territorial México y las desigualdades que hay en el país, sino también las desigualdades entre estados. Por eso de ahí la cooperación para el desarrollo, ¿no? Y esto es interesante tenerlo presente. Cuando hablamos de la cooperación al desarrollo es los mecanismos económicos, presupuestales que tienen los estados de ayudar a otros estados. Justo en estos días, en estos meses, hablando de migración y también de seguridad, ustedes ven los periódicos, las notas de periódico, verán que hay quien, ¿cómo es posible que México esté dando dinero a países terceros cuando nosotros tenemos un problema económico dentro de casa? Bueno, pues resulta que México está catalogado como un país de renta media, como quien dice, medio bien o medio amolado, no sé cómo decirlo, pero dice renta media. ¿Qué quiere decir que sea de renta media? Ah, pues eso quiere decir que no nos sobra el dinero, pero que habríamos de poder ayudar a otros que están peor que nosotros, ¿no? Nosotros, por otra parte, somos objeto de ayuda económica de otros países que están en los países desarrollados, ya saben, ¿no? G7 y estos, ¿no? Que tienen un desarrollo económico ya sostenido, consolidado, y entonces tienen una ventaja que habrían de compartir con los países de renta media y los países, pues, no desarrollados, ¿no? O con déficit de desarrollo económico. Hay muchos términos en materia económica que no sería el caso aquí, pero que bueno, estamos entonces nosotros a la mitad, y cuando hablamos abusados, objetivos de desarrollo sostenible, lo que quiero decir es no solamente es adentro, sino también de adentro hacia afuera o de otros países hacia México. Esos flujos de dinero están circulando para intentar reducir o combatir la desigualdad y la pobreza. Y bueno, hay distintas maneras, ¿no? de entender este objetivo 10 de desarrollo sostenible. De manera individual, que sería por simplemente lo que implica la desigualdad y las distintas formas de desigualdad que existen. No solo me refiero a formal y sustantiva u otros términos que utilizamos, sino en los distintos ámbitos en los que existe desigualdad: género, trabajo, salud, por supuesto educación. Y entonces tiene un carácter horizontal y un carácter vertical, como quien dice, por todos lados hay desigualdad. Y entonces podemos verlo de manera autónoma como un solo objetivo en sí mismo, que ya implica un reto, y luego además es necesario, no es una oportunidad, es necesario verlo de manera interseccional de tal suerte que podamos entender que este fenómeno es complejo, tiene muchas cosas alrededor y, por tanto, se enlaza con otros objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el objetivo 14, paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Nos es particularmente sensible a los otros, a los abogados. Y fíjense ustedes, no solo por la palabra justicia, si alguien creía que lo digo por la palabra justicia, está equivocado. Lo digo porque las instituciones sólidas son Estado de Derecho. Nos encanta ir a la clase y hablarles a los muchachos del Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Ah, pues que las instituciones públicas como individuos se sujeten a la norma, se desenvuelvan su actividad en el marco de la legalidad. Eso es Estado de Derecho. Un Estado de Derecho daría lugar naturalmente a instituciones sólidas. ¿Cuáles son las instituciones no sólidas? Pues las instituciones atacadas, corroídas por la corrupción. Por ejemplo, cosa que por aquí no conocemos, ¿verdad? Pero la corrupción. Esa sería una de las patologías de una institución pública que no es sólida. Esto tiene una importantísima función en la desigualdad
que se puede dar o contener en un país. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Y hablando otra vez al territorio, ¿no? De los operadores del derecho administrativo. Durante décadas, estoy hablando de los años 80, 90, el auge de los corrientes neoliberalistas, y ya sé que van a decir a qué sueno, pero no me importa lo que digan, conmigo les toca a todos. Ese es mi estatuto, mi fuero de profesora universitaria, conmigo les toca a todos los que metan la pata. Pero voy a describir una situación real. Tomen los libros, léanlo, y ahí está, en los años, pues desde 70, un poco antes, pero los 80 y los 90 fue el auge de la liberalización que implicaba empujar a la economía, tenían sus razones en su momento, pues, por desgracia, la ausencia de ciertos límites, pero bueno, eso no es el tema que nos ocupa. Lo que nos ocupa es que había un fenómeno que se llamaba el efecto llamada, ¿no? El efecto llamada para las empresas en los países. Es decir, se decía por los economistas que un país en el que hubiese menos regulaciones jurídico-administrativas era un país que llamaba a la inversión económica y con ello desarrollo económico. Y se suponía que con ello igualdad de oportunidades para todos, porque entre más empleo hubiera, pues más desarrollo para todos. Ahora, ustedes, compañeros, que son una generación que ya nacieron pues con los efectos de esto que les cuento, les quiero preguntar, ¿podríamos decir eso de este país? ¿Verdad? Pero bueno, este efecto llamada que teníamos en esta época era, por ejemplo, reducir los trámites administrativos y simplificarlos a su máxima expresión. Y los países en vías de desarrollo tuvieron la tremenda ceguera de irse con esta tendencia del efecto llamada de que tanto hablaban los economistas y decían, sí, liberaliza, liberaliza, pero claro, ¿cuál es el límite del reduccionismo del Estado y la liberalización, por ejemplo, del permisos, licencias, autorizaciones? Pues que el sector privado es depredador y en ese sentido el efecto llamada pues tenía sentido, es depredador, donde es más fácil invertir, donde me piden menos derechos laborales, yo voy. ¿Cuál es el país que pide menos derechos laborales? Ah, pues México, Nicaragua, bueno, Nicaragua estaba peor en esa época. El Congo, pues por allá me voy a poner mi empresa, ¿no? Se llamaba el efecto llamada, y créanme que de alguna suerte, claro que ha existido en años, pero ¿en dónde hizo aguas el efecto llamada? Pues que no hay instituciones sólidas en los países que tienen este efecto llamada. ¿Por qué? Pues porque ese reduccionismo habitualmente no está acompañado de un proceso jurídico que verifique la seguridad jurídica y la certeza que acompaña a estos instrumentos de derecho administrativo. No quiere decir que yo les esté diciendo que tengamos que apostar por un país lleno de burocracia inútil. No, nada más alejado de la realidad. Pero el punto es que si yo elimino cierta licencia, permiso, autorización y estoy con ello exponiendo, dejando de tutelar, por ejemplo, el medio ambiente, dejando de tutelar a los trabajadores, o por el contrario, restándole seguridad jurídica al propio empresario, que hoy se ve pagándole la mordida a un servidor público y mañana a otro y pasado a otro, y que no tiene la certeza ni la seguridad jurídica si ya sobornó a suficientes servidores públicos. ¿Y qué creen que pasó con el efecto llamada? Pues que hace como 10 años más o menos empezó el efecto contrario. Los países que quieren invertir, sí, donde les ofrezcan mano de obra barata, pues claro que van. Pero ¿qué creen que pasa? Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ahí apoyando, abusados que estos son digamos que los orquestadores también, ¿no? De que tengamos un futuro, porque es un futuro económico para todos. Y lo digo con sarcasmo, ¿no? Pero resulta que el efecto llamada se va en picada porque nos damos cuenta que las empresas quieren movilizarse, quieren ser transnacionales, quieren ir allá donde haya menos regulaciones, pero el problema es que también tienen incerteza, también hay golpes de Estado en esos países, también las instituciones que no son sólidas les cambian las regulaciones de un día para otro y nunca saben si sobornaron al correcto. Y ahí no la llevamos. Entonces el efecto llamada cayó en picada.
Bueno, esta primera idea me parece muy importante. Tiene que ver con paz. Justicia tiene que ver con la forma en que se imparte justicia. El acceso a la tutela judicial efectiva implica también esas instituciones judiciales sólidas, pero también las administraciones públicas sólidas, la manera en que legislamos, la solidez de esa legislación. Luego se relaciona con educación de calidad y se relaciona con igualdad de género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mecanismos en los que motivamos el crecimiento sostenido, el que no haya una segregación de una de las importantísimas fuerzas productivas y de desenvolvimiento social que somos las mujeres. ¿Por qué? Pues porque está dicho que somos las que criamos, las que educamos, las que apoyamos en el crecimiento de la educación de los hijos, ¿verdad? Siguiente idea, bueno, ¿cómo reducir la desigualdad en estos países? Bueno, pues también se relaciona con estos otros, se fijan cómo se va entremarañando estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El fin de la pobreza, que es en sí mismo el objetivo 1, 12, producción y consumo responsables, 14, vida submarina y 15, vida y ecosistemas terrestres. Estos, sobre todo, bueno, los 3, 12, 14 y 15 tiene que ver con cómo consumimos y cómo producimos. La producción sustentable, en términos mexicanos, sostenible, facilitaría el que tengamos mejores fuentes de empleo, con mejores salarios, que tengamos mejores mecanismos de gestión de residuos, por ejemplo, o de depredación del entorno sea contenido, y eso implicaría que no tengamos una parte de la población sujeta, por ejemplo, al exterminio ecológico, que implica también la migración ecológica, la migración por motivos de destrucción del entorno, y que tengamos también mecanismos de control de estos ecosistemas que generen riqueza para los pobladores en su mismo entorno. Por una parte, pero por la otra es a quién le llegan esos productos de consumo, ¿no? Y en dónde, cuánto cuesta, cuánto contamina llevarlos. Bueno, 12, 14 y 15 tienen que ver con esta forma que por desgracia tenemos, de verdad que el ser humano a veces es deleznable, ¿no? O sea, nos comemos lo que sea, siempre y cuando nos vendan la idea de que está muy bueno y muy sabroso, y no me importa ni de dónde es, ni de dónde viene, ni qué se tiene que hacer para producirlo. Bueno, pero sobre todo, a ver, pensando en pobreza y desigualdad, todo lo que tiene que ver con alterar los ecosistemas y los mecanismos naturales de recomposición del entorno implica producción de más pobreza, y con la pobreza más desigualdad. Luego vendría la siguiente, que sería reducción de las desigualdades, que en esta charla el objetivo es que quede una perspectiva en su relación con los derechos sociales, ¿no? Compañeros, cuando hablamos de derechos humanos, es como si viéramos un diamante, ¿no? Cuando ustedes le dan la vuelta a un diamante, bueno, si ojalá tuviéramos un diamantote, ¿no? Pero aunque sea de amentis, ¿no? Pero vemos así, vemos cómo va, según cómo lo pongamos y cómo le va dando la luz, va emitiendo rayos. Esto lo decía uno de los compañeros de la materia administrativa, Sergio Flores, muy amigo también aquí, el doctor Luis Gerardo, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es como si le fuéramos dando vueltas y va, conforme va pasando la luz, va proyectando unas tonalidades distintas. Bueno, con los objetivos de desarrollo sostenible pasa un poco eso. Si se fijan, y si nos pusiéramos a compararlo con la convención, la declaración, bla, 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 todos los instrumentos que se les ocurren en materia de derechos humanos, es como si estuviéramos viéndolos a través de ese cristal, y entonces van tomando tonalidades estos objetivos de desarrollo sostenible. Si esto lo vemos desde la reducción de desigualdades enfocada en los derechos sociales, podríamos ver cómo tienen una evolución los estados que se han centrado en garantizar los derechos sociales. Que hace, como digo aquí, se han considerado, bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente, se han considerado tradicionalmente caros, ¿no? Los estados procuran no
invertir en derechos sociales porque se entiende que se va a erogar, por parte del Estado, se va a erogar más de lo que va a obtener. Por el contrario, si se invierte en garantizar estos esquemas de seguridad para los derechos civiles y políticos, pues por sí mismo la autonomía de las personas va a producir riqueza. Denme un segundito. Perdónenme. Entonces, esta incomprensión de la funcionalidad de los derechos sociales, que, bueno, ya hemos platicado en otra ocasión también aquí con el doctor Luis Gerardo en Chile, ¿verdad, compañero? Desde un trabajo que tenía que ver con la evolución de la teoría económica de los estados de liberalismo al estado social. Los chilenos, por cierto, si a alguien le interesa, han estado estos meses, ¿no? Todo este tiempo armando su futura constitución, van a hacer una nueva constitución. Ustedes fíjense qué experiencia poder ver más o menos de cerca, pues hasta Chile, ¿no? Pero está todo este fenómeno constitucionalista que está en un país vigente ahorita, ¿no? No sabemos si un día nosotros lo viviremos. Pero bueno, ellos están haciendo y están con la disertación a un Estado liberal como lo que han tenido, o un Estado más de corte social como el que parece que habrá según las tendencias políticas chilenas. Y estos derechos sociales, que, bueno, está ya bastante desestimada la categorización por generaciones en los derechos humanos, pero muy populares llamarles de segunda generación, implica que rompamos fronteras de desigualdad. Implica que rompamos con la posibilidad de no tener opciones en la vida. ¿Qué es tener opciones en la vida? Compañeros, ustedes están todos universitarios. Seguramente unos más y otros menos, pero opciones han tenido o la tienen ahorita. No estoy diciendo que con eso, fíjense, no estoy diciendo que con eso sean privilegiados. Muchos de ustedes les cuesta un montón pagar la inscripción cada semestre y trabajan para pagarla. Y qué bueno que lo hagan, compañeros. Saben que además eso me enorgullece muchísimo, que trabajen y estudien al mismo tiempo. Pero compañeros, ustedes y nosotros somos de los privilegiadísimos mexicanos que accedemos a la educación superior. Los derechos sociales lo que hacen o habrían de hacer en su funcionalidad es apostar porque todos tengamos opciones. Que todas las clases sociales tengan cuando menos mínimos de lo cual parten para considerarse en posibilidad de decidir su futuro. ¿Qué es lo contrario a esto que describo? La vulnerabilidad. Vulnerabilidad es no poderte defender. Cuando hablamos de grupos vulnerables, ¿qué decimos? Son grupos que no tienen la posibilidad de defenderse. Bueno, en grupo o en individual, ¿no? ¿Qué es defenderte en la vida? Estudiar, compañeros. Estudiar. Una persona que no puede leer y escribir, a lo mejor puso un negocio y se hizo súper rico. Seguramente, podríamos contar muchas de estas anécdotas, que dice, no, a mí nada me dio el gobierno, yo salí adelante, tengo un montón de dinero. Puse un negocio y me fue de película. Y sí es cierto, o sea, el negocio es posible. Y qué bueno, la neta, ¿no? Pero la otra parte de la moneda o la otra cara de la moneda es, ¿cuántas veces te han tomado el pelo porque no puedes entender lo que lees? Porque el Estado no te dio la seguridad de una educación básica obligatoria que te permitiera entenderte con los demás. La lectoescritura hace eso, compañeros. Uno de estos proyectos en los que espero que evolucione el proyecto de la licenciada Jessie Vega es justamente el de lectoescritura que Pronaces Conacit está financiando, ¿no? Es tan sencillo como decir, lectoescritura, pues claro que sí, hombre, si yo sé leer y escribir. La pregunta es, ¿y todos los mexicanos saben hacerlo? ¿Y todos los mexicanos entienden lo que leen por mucha lana que tengas? ¿Y qué significa eso? Bueno, y estoy poniendo el ejemplo menos complejo, ¿no? Justo el de decirles quién se puede defender porque va a tener dinero para contratar a un abogado, pero eso no es la realidad de más de 40 millones de mexicanos que están por debajo del umbral de la pobreza. Ese no es su realidad.
ni pueden defenderse, ni pueden obtener las oportunidades de empleo, que sobre todo en eso rápidamente lo comentaremos en breve. Educación, voy a ir un poco más rápido. Educación, ¿qué hace la educación para romper la desigualdad? Incrementa habilidades, incrementa nivel de ingresos, implica un retorno económico al Estado. Fíjense, hace un momento que estaba yo de ácida hablando del efecto llamada y el liberalismo y la manga del muerto. Fíjense cómo los derechos sociales tienen un efecto de retorno al Estado. ¿Por qué? Un país que obliga, nosotros tenemos educación básica obligatoria, si no pregunten el artículo 3 de la Constitución, pero que verifica que se cumpla esa obligación, que entiende que es el efecto de la pobreza provoca deserción escolar, pero también no solamente es el efecto externo al sistema educativo, sino es el efecto interno del sistema educativo que no supo poner los mecanismos de contención de esa vulnerabilidad de estos chicos o chicas que desertan de la educación básica, obligatoria. Las estadísticas nacionales de deserción están en que el grupo más grande que deserta está en la secundaria, cuando la educación obligatoria es hasta la media superior. Estoy hablando de criminalizar a los padres que no pueden mandar a sus hijos a la escuela, por supuesto que no. Estoy hablando de las obligaciones de actuación del Estado, que en su omisión o inactividad están causando más grande la brecha de desigualdad. Y compañeros, no quería dejar pasar esta oportunidad, que yo sé que ya lo han escuchado en los periódicos, en los medios de comunicación, lo han platicado seguramente en la escuela. Ahorita ya estamos regresando a lo presencial. Yo agradezco de verdad la vida que me dio la oportunidad de regresar a las aulas, ando a las carreras acomodándome al horario, pero estoy muy contenta. Creo que también ahí en Nuevo León ya me había dicho Luis que llevan a regresar, me parece. Y siempre es un gustazo que puedan tener la oportunidad. Pero ahora piénsense, ustedes los agarró la pandemia en la universidad, mal que bien, con una capacidad y una autonomía de gestión del aprendizaje. Estuvo en sus manos estos años de distanciamiento. Bueno, en sus manos a veces la economía no daba para todas las horas de internet. Yo he tenido estudiantes que les costaba 30 pesos una tirita de 1 hora de internet o de 2 horas, según en donde estaban. Y se tenían que tomar 5 o 6 horas clases a la semana, al día, perdón, en el transcurso de la semana, pues era carísimo, ¿no? Bueno, pero ustedes ya los agarró grandecitos, pero piensen, compañeros, y seguro más de uno de ustedes tiene hermanos pequeños, primos pequeños, que se quedaron solos en casa, porque además los padres sí tenían que salir a trabajar, solos, intentar con 6, 7, 8, 9, 10 añitos seguir la educación televisiva. Esto hablando del objetivo 10, la pandemia nos pasó factura. Créanme que el 2030 no va a ser suficiente para compensar la brecha de desigualdad educativa que causó el distanciamiento social. Y fíjense, por eso también los economistas se llenan la boca de hablarnos de cuentas de cómo nos va a afectar dentro de décadas todavía la pandemia, porque el retorno económico al Estado de tener una X cantidad de millones de personas en el mundo que tengan un rezago educativo de 2 o 3 años, implica un rezago económico de 2 o 3 años también, pero no ahorita, sino el día que sean económicamente productivos. Está en la repatada. Otra idea es la siguiente, dice, permite el ejercicio pleno de los derechos que nos atribuye el ordenamiento. Es decir, si no tenemos educación, no podemos ejercer el resto de nuestros derechos. Es lo que se ha entendido desde muchas perspectivas, sobre todo jurisdiccionales, ¿no? Pero es la base del libre desarrollo de la personalidad. Si no tenemos educación, por eso todos los grandes profesores, ¿no? de las escuelas de filosofía, pedagogía, filosofía social, nos dicen, si no hay educación, no hay futuro, porque no podemos ejercer nuestra personalidad. Se los voy a plantear solo a la manera de reflexión puntualmente, porque están en la universidad, compañeros. Yo creo que, cuando menos, espero que la gran mayoría de ustedes, como la gran mayoría de mis muchachos en la UAC, pues haya sido su voluntad de estudiar Derecho. Tal vez para otros, un sector más reducido, no era la primera opción, pero ya está bien. Y probablemente van a sacar adelante la carrera y van a tener un futuro profesional que les va a dar satisfacciones en todo sentido.
Bien, hay otros, que espero que sean muy poquitos, que entraron a derecho pues porque los padres insistían que ahí había futuro económico. Craso error, porque la verdad es que están muy mal pagados los salarios, cuando menos por acá, de los licenciados solo titulados. Pero bueno, parece ser que la carrera de Derecho es una opción. Pero ¿por qué puedes llegar a esta opción? Porque tuviste educación básica obligatoria. Y entonces tú puedes desarrollar tu personalidad, tu vocación. Yo quiero ser abogado, ingeniero, químico, astronauta, no quiero ser nada, quiero ser artista. Fíjense, quiero ser artista y quiero vivir bien. Quiero ser filósofo y quiero vivir bien, ¿no? Quiero tener una carrera técnica, no quiero ir a la universidad. Quiero ser plomero, electricista, pintor, y quiero tener una calidad de vida aceptable. Eso debería de ser posible si el mecanismo del Estado está engrasado y corriendo en torno a la educación y por tanto también en esas opciones que son ese retorno al Estado, opciones económicas, que son opciones de trabajo, opciones de oficios, de profesiones, que generan riqueza. Y aquí ya estoy hablando como liberalista, para que vean que el tema no es un asunto de confrontaciones políticas, sino un asunto de decisiones, porque lo social genera riqueza también. El libre desarrollo de la personalidad está vedado, o sea, fastidiado, cortado, si no hay educación. La dignidad también es un elemento, ¿no? que produce la educación. ¿Qué tipo de educación? Educación de calidad, nos dice la Constitución, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo me pregunto ahora frente a la pandemia. Bueno, el acceso igualitario también, en razón de cualquier tipo de discriminación, pero ya sabemos, sexo, religión, raza, no habría de ser un inconveniente para que estudiemos. Eso también exige acciones positivas, es la siguiente diapositiva, por favor, eso también exige acciones positivas para el acceso a grupos vulnerables, que es de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Mecanismos de contención, es decir, que institucionalmente haya mecanismos para ayudar a que no haya deserción escolar. Las estadísticas de deserción escolar pues son unas, ¿no? La pregunta es, ¿y qué estoy haciendo para abatir esos mecanismos de deserción escolar? Y entonces hay que atender estas situaciones límite desde una perspectiva integral. No puede ser solamente una estadística para que se excluya la responsabilidad del Estado en la educación, sino que tiene que ser integral. Siguiente, por favor. ¿Cómo se dice? Esta fórmula, pobreza, desigualdad y educación, es muy complicada. Está llena de elementos individuales, pero también públicos, entiéndase, llena de elementos que tienen que ver como cómo somos como personas, pero que el Estado no puede excusarse en ello para cumplir o no sus responsabilidades. Y el Estado tiene que entonces empezar educación, pero luego también atender estos sectores económicos. Dentro de estos sectores económicos, interesa muchísimo, por ejemplo, hablar de desigualdad y trabajo. Lo que pasa es que, bueno, esto sería una charla como de 3 horas o 4, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que esta desigualdad que estamos buscando abatir desde los Objetivos de Desarrollo Sustentable sostenible, implica que los jóvenes, o sea, ustedes no sean discriminados por no tener experiencia profesional, que tengan oportunidades de empleo y oportunidades de empleo bien pagadas. Miren, yo no sé en Monterrey, pero aquí por acá, me da una rabia ver a los muchachos. Ahí andan arrastrándose por la facultad sin comer, sin desayunar, sin cenar, pero déjense de eso, aguanten, aguanten. No llegan a los exámenes que porque tenían audiencia, no llegan a los entregas de trabajos que porque andaban en el juzgado. Y resulta que los tienen de meritorios, no les pagan un peso. A veces el más generoso les avienta ahí para el camión. Pero ¿cómo es posible que les mandemos este mensaje de que eres utilitario y que no hay una dignidad en tu actividad como colaborador, ayudante, estorbante, en un despacho, ayudar, pasante, decimos, ¿no? En un despacho. Hay una dignidad. Esta vulnerabilidad laboral, precariedad laboral, decimos, que tienen ustedes como jóvenes,
el colmo es que está en las facultades de Derecho cuando se supone que les enseñamos sobre justicia, igualdad de oportunidades y educación y su derecho a la educación. Habitualmente mi respuesta cuando me dicen eso los compañeros es: ve y dile a tu jefe, y me vas diciendo quién es tu jefe, que digo yo que él te va a pagar el extemporáneo y que él te va a pagar lo que significa atrasarte en tu vida por andar reprobando, que a ver si te lo va a querer dar, ¿no? Estas desigualdades, entonces, en función del trabajo, tienen que ver con juventud, con edad, tienen que ver con género, por supuesto, y de eso me encantaría explayarme, pero pues bueno, no, ya estoy abusando de su tiempo. La culpa la tiene mi computadora, pero el caso es que género y desigualdad laboral es un temazo amplísimo y para ustedes, nosotros abogados. Otro tema, la conciliación de la vida laboral y familiar. A ver, compañeros, estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Queremos que haya un desarrollo que mantenga condiciones de vida aceptables para la población. Y resulta que yo como país creo que tendré eso por acto de magia cuando permito que vengan las empresas de otros países y también mis propias empresas a explotar a los trabajadores y a romper la cohesión familiar. Y les voy a contar una anécdota de una sentencia de Berlín. Compañero Raúl, Américo, ¿me podrían decir cuánto me puedo robar de tiempo, por favor, para no abusar de su paciencia? ¿Cuántos minutos me podrían dejar para terminar? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Capaz que no me están escuchando. Sí, Yo sí lo solo queda escucho. esperar la respuesta de Américo. Ah, bueno. Mándenmelo por chat, estaré aquí atenta a escuchar. Ahorita llevamos minuto 47, 50 más o menos. Bueno, lo que les quiero decir, rápidamente les cuento la sentencia. Sobre el año 2009, el Ayuntamiento de Berlín, quienes tengan oportunidad, hayan tenido la oportunidad de viajar a Europa, saben que los domingos está todo muerto. Lo que no compraste el sábado ya te amolaste hasta el lunes. Está todo cerrado. Muy pocos negocios abren el fin de semana, en domingo. Muy pocos. Y entonces, sobre el año 2009, el Ayuntamiento de Berlín emitió un nuevo reglamento, fíjense, puro derecho administrativo, un nuevo reglamento para los negocios, para los giros económicos, permitiendo que abrieran en domingo, considerando que Berlín, además, es una ciudad con tanto turismo, pues que tuviera negocios abiertos los domingos, y eso mejoraría la economía, porque claro, los pocos negocios que están abiertos en domingo son habitualmente muy caros. Entonces, entre más abran, pues más se normaliza la economía. Y tómala. Les parecerá que esto es ciencia ficción, pero esto es realidad. Pero espérense que todavía viene lo mejor. Impugnó ante el Tribunal Constitucional este reglamento la Iglesia Protestante alemana, alegando que esto vulneraba lo que se ha concentrado en la sociedad, digamos, bueno, no podemos generalizarlo, ¿no? Pero de esta raíz judeocristiana continental europea, ¿no? ¿Y qué creen? Que a ese amparo, que son muy raros los amparos, no es lo mismo la figura del amparo aquí y allá, por mucho que mexicana sea, allá son casos excepcionales, ¿no? Se le une al amparo la Iglesia Católica, y cuando yo supe de esto sobre el año 2010, 2011, era el único caso que se conocía en donde la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica de Alemania se habían unido juntos, jurídicamente habían impugnado ese reglamento. Y claro, parte de sus fundamentos tenían con estas tradiciones judeocristianas y de que el domingo es día de guardar y que vayan a la iglesia y la manga del muerto. ¿Y qué creen que es lo más interesante? Y esto es puro derecho administrativo en vía constitucional. Contesta el Tribunal Constitucional, les da la razón a las iglesias, pero por supuesto que no les dio la razón por aspectos confesionales, quiero decir religiosos, y el día de guardar. No, hombre, se le cae algo al tribunal allá, ¿no? No, contesta y dice: los países europeos, Alemania, tenemos un serio problema de cohesión social y de fractura familiar que está causando serios problemas en aspectos psicológicos, de adicciones, de mal desempeño laboral.
no tenemos a nuestros jóvenes solos en las casas, tenemos a los abuelos abandonados. Los europeos tienen un serio problema con el abandono familiar sobre las personas mayores. Si permitimos que indiscriminadamente puedan abrir los negocios los domingos, el único día que tenían las familias para verse se va a perder. Y yo, Tribunal Constitucional, eso tiene un fundamento en su Constitución, ahí, bueno, no tiene, la Carta de los Derechos Fundamentales, se llama algo así. No me acuerdo ahorita del artículo, pero tiene un fundamento. Nosotros podríamos esto asimilarlo en la convención a, no sé, un medio ambiente sano, a la vida familiar, a la convivencia, al desenvolvimiento, ¿no?, de la personalidad en la familia. Y ese fue el fundamento del Tribunal Constitucional para echar atrás, para declarar inconstitucional ese reglamento que era sobre comercio. Fíjense hasta dónde se puede llegar a la regulación del derecho administrativo, a decir, el domingo nadie trabaja, el domingo se me juntan porque yo quiero una sociedad unida, y les podrá sonar esto así como, ay, qué romántico socialmente hablando. Compañeros, esto es dinero. No iban a ganar tanto con los negocios abiertos los domingos como van a ganar con estabilidad social, con gente productiva cuando menos 6 días a la semana. ¿Qué pasa en nuestros países? Y compañeros, muchos de ustedes, sus padres legítimamente han trabajado sábados, domingos, días de guardar, todos los días. No, muchos de ustedes, de sus familias, sus padres no han descansado un solo día. Y eso están ustedes aquí, abusaditos, a ver si vamos agradeciendo. Y ustedes están aquí y probablemente están como completitos, pero también es verdad, y díganme si no, que socialmente hablando tenemos también una tremenda fractura, no solo social, económica, por generaciones de jóvenes, como ustedes, un poco más grandes, un poco más chicos, que no tienen ni bien ni mal en la vida. Y en buena medida, que no tengan ocupación ni para bien ni para mal, o mejor, no tienen ocupación tal vez nada más para mal, que tiene que ver con esas fracturas sociales que no vieron a los padres. ¿Cuántos compañeros tenemos ya profesionistas o no profesionistas que se van las madres a las 7 de la mañana y regresan a las 7 de la noche? ¿Quién acompañó a hacer tarea? ¿Quién acompañó a avanzar en educación? La cohesión social, esto técnicamente y como argumento para los tribunales se llama la conciliación de la vida laboral y familiar. O sea, la conciliación es un asunto de derecho. Ciertamente es un concepto jurídico indeterminado que se estructura en la argumentación de los jueces. Pero esto tiene que ver con desigualdad y educación, con la deserción escolar. Otro de los grandes desafíos de la igualdad es la salud, por supuesto, ¿no? Y les recomiendo mucho un documento de los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está hecho para América Latina y el Caribe, que es una de las secciones de la ONU, ¿no? Solo América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Esta igualdad sustantiva a la que estamos hablando de contener la vulnerabilidad implica modificar circunstancias, implica modificar mecanismos de actuación social y también de las autoridades públicas para gestionar oportunidades. No quiere decir que nos regalen el dinero, compañeros. No es clientelismo. El que esté pensando ahorita que estoy hablando de clientelismo, de que me regalen dinero para ir a la escuela, y del meme del que se ven los muchachos comprando cervezas con el bono de bienestar, no estoy hablando de esto. Estas son patologías y son torpezas. No, estoy hablando de estos chicos que no están comprando caguamas con lo del bono de bienestar, sino que el bono de bienestar apenas les está ayudando a dar de comer en su casa, a compartir el pan, y que tienen suficiente hambre para no poder poner atención en clase. Estoy hablando de esto. Estamos hablando de evitar esa exclusión y ese rezago de deserción basado en pobreza sistémica. Son estas desigualdades, ¿no?, estructurales, están dentro del sistema. ¿Cuál es ese sistema? Van a decir, pues ¿cómo? ¿Este sistema será privado, no público? No, sí es público, es de las instituciones educativas que no están atajando el problema. La siguiente, por favor, y ya vamos a terminar. Esta vinculación a actividad de fomento y educación se basa en instrumentos jurídicos para contener lo que acabo de decir hace un momento, el clientelismo y la corrupción. Lo voy a decir de otra manera. El que los apoyos, las ayudas, como dice la gente por aquí, ¿no? Las ayuditas. Ya te llegó tu ayudita. Bueno, ¿cómo se llama? A ver, abogados, ¿cómo se llama la ayudita? Se llama subvención.
que es una ayuda pública, es presupuesto público ejercido para fomentar un algo. ¿Qué cosa? Bueno, esta noche nos entretenemos en fomentar la educación para romper la brecha de desigualdad. Estas subvenciones son de carácter jurídico y no, claro que ya sabía yo que no daría tiempo de agotar todos los aspectos, ni es una clase de subvenciones, pero solo despertarles la curiosidad. Desde los objetivos del desarrollo sostenible, que a veces parece que andan por allá en lo internacional, yo me pregunto qué deuda jurídica tenemos aquí en el país. Una de ellas, la más importante, es una ley general de subvenciones que controle los mecanismos de manipulación y clientelismo de la actividad de fomento en el país, que aplique mecanismos de control jurisdiccional a la manera en que damos o dejamos de dar esos recursos públicos a la población que necesita para la educación y en cómo se aplican. Esto se ha entendido que está dentro de la facultad de dar ayudas públicas, subvenciones. Parece que está en el ámbito de la discrecionalidad. Sé que más de uno tiene esto en su mente, la palabra. Que eso es discrecional. De hecho, los tribunales lo dicen, que la actividad de fomento es una actividad discrecional de la autoridad. Claro que tiene elementos de discrecionalidad, y la discrecionalidad no es arbitrariedad, abusados, pero sí de discrecionalidad legítima, es decir, la ley diciendo, te digo que te dejo a ti, autoridad educativa, dónde vas a poner los recursos. La pregunta es qué mecanismos de control tenemos sobre esos elementos de discrecionalidad, porque sí existe el control jurisdiccional de la discrecionalidad. ¿Cuáles fueron tus elementos para tomar una decisión? Y eso lo controlan los tribunales. Esos mecanismos de control jurisdiccional implicarían que esta actividad de fomento sea más eficiente. No es regalar el dinero por regalar. Esta actividad de fomento, la siguiente, por favor, y última, son las garantías de seguridad jurídica sobre cómo fomentamos la educación. ¿Qué implica esa seguridad jurídica? Que las reglas de operación nos dicen a qué me atengo, cómo participo de ello, cuáles son las bases de la convocatoria, si es que hay convocatoria. Por ejemplo, ahorita la Benito Juárez, la convocatoria realmente es muy genérica, son reglas de operación, le llamamos, que tienen que ver con la relación entre el educando, pues, el que estés inscrito en una institución educativa de determinado nivel. El procedimiento de concesión, cómo se da, cuál es la transparencia de ese procedimiento de concesión y, por tanto, también el régimen de control. ¿Lo doy nada más así, solo porque estés inscrito, o por el contrario podemos tener mecanismos de control sobre el cómo está funcionando esa actividad de fomento? La idea sería solo, de verdad, despertar la inquietud en cómo vivimos todos como mexicanos, la deficiente distribución del dinero público, que es su dinero, mi dinero, que es dinero público, el erario, su deficiente distribución justo en uno de los mecanismos para reducir la desigualdad, que es la educación. ¿Cómo opera el Estado? Créanme, solo por despertar su curiosidad, búsquenle. Y que van a ver que tenemos todavía tema para otras muchas sesiones. Pero bueno, con esto lo dejo por la paz. Agradezco mucho su amable paciencia, haberme dilatado. Ahorita ya se está haciendo una hora de que inicié. Y les agradezco a los organizadores y su paciencia. Y por supuesto, doy todo el crédito también de esta intervención a la licenciada Jessica Vega y al doctor Luis Gerardo por lo que toca, que créanme que él ha sido para mí un maestro en materia de derechos sociales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ya pude conectar, perdón por la demora y por los problemas técnicos. No, al contrario, me da mucho gusto escucharte, estar compañeras aquí. Pues muchas gracias, doctora. Ahora quisiera pasar, no sé si los que están presentes aquí en la reunión tengan alguna pregunta para usted. Si es así, Por favor. pues que levanten la mano para cederles la palabra. Creo que dicen que ya es hora de ir a cenar. ¿Que a qué hora vamos a cenar? Ay, compañera Carolina. Sí.
Doctora, por ejemplo, la desigualdad en otros países ha llegado en casos en donde surjan revoluciones, protestas frecuentemente. Sí, por supuesto, la desigualdad es el primer detonante de la revolución. ¿Quién se va a la revolución? ¿Quién se va a las armas? ¿Quién se va a la violencia? El que ya no tiene más opciones. Y el que no tiene opciones es el que estuvo durante muchos años segregado de las oportunidades, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Piensen, bueno, podemos pensar en la manera histórica de nuestra realidad y la Revolución Mexicana, pero hoy mismo se da en cualquier parte del mundo, ¿no? Como un mecanismo de romper con la estructura y la organización social y decir, se acaba lo que conocemos, no puedo seguir viviendo de esta manera. Sí, en efecto, compañero. No sé si esto es lo que quisieras escuchar o que abunde en otro punto. Sí. Y como segundo punto, por ejemplo, si México no hace no hace soluciones para que la desigualdad, la brecha de desigualdad que existe en las diferentes ramas, pues vaya disminuyendo y se vaya viendo ese progreso, pues podemos ver ahorita donde hay protestas. De repente, digo, aquí en Nuevo León casi no suceden, pero en otros estados de México sí, sí hay. Por supuesto, en el sur de México, ¿no? Sureste. Fíjate que ahorita me hiciste recordar, que, bueno, no es precisamente contemporáneo, pero me hiciste recordar el levantamiento zapatista. Su servidora, soy de mitad de mi familia es chiapaneca, y cuando se hizo el levantamiento zapatista, estamos hablando de 94, en buena medida muchas parte de la familia se preguntaba, ¿y pero por qué? ¿Cómo se ha visto? Yo lo he hablado con gente, sobre todo aquí del centro de la República, y yo creo que no debe ser muy distinto que la visión del norte, pero ¿cómo se atrevieron? Estoy hablando de los años del año 94, que yo ya era una jovencita y me acuerdo bien, pero ¿cómo se atreven a levantarse en armas? Pero si México es pacífico, palabra, esto se los dicho por un queretano. Bueno, pero sin ánimo de discriminar, hablando de origen, ¿no? No, quiero decir, de una persona del centro de la República, que por supuesto que su visión del sur de México era una cosa casi ¿cómo se diría? De estampa de turismo, ¿no? Hay Chiapas, el Cañón del Sumidero, los Altos de Chiapas, el café, pero pues nada, ahí llegaba, ¿no? Pero fíjense, a los chiapanecos en el 94, estoy hablando de esos dos Chiapas, pero lo que te quiero decir es una realidad. En el país existe esto y existiría en mucho más de un estado. En el año 94 nos despertó la conciencia que sí, es verdad, había y sigue habiendo dos Chiapas. El Chiapas este sector clase media, chiquita, pero y la clase alta, los grandes monopolios de la tierra, los cafetaleros, de los productores agropecuarios, pues es un estado agropecuario, pero que son grandes productores ricos. Una de las gentes más ricas de México es un cafetalero de Chiapas. Bueno, y hay muchos, ¿no? Y ese otro Chiapas, el de los que no tenían las opciones, por supuesto, ni de estudio, ni de desarrollo económico, ni de proyectarse una vida. En las zonas, en los altos de Chiapas en aquella época, y esto se ha dicho ya después, ahorita ya está escrito en libros, ya se dieron, los antropólogos ya se dieron la oportunidad de ir a averiguar qué estaba pasando, por qué sucedió eso de hace tantos años, ¿no? Ahorita ya van a ser, ¿cuántos? Casi 30 años, ¿no? Ya está escrito en libros, pues, pero había una ausencia del Estado mexicano en muchas de las comunidades de los Altos de Chiapas. Cuando digo ausencia del Estado mexicano, no me refiero a que no haya habido una bonita bandera en la plaza central, me refiero a que no había escuelas, no había clínicas, que no había infraestructura de comunicación, carreteras. ¿Por qué se dio el levantamiento zapatista? Por eso, compañeros, por extrema pobreza. Y también se le puede reprochar algunos conflictos internos, religiosos, sociales, pero el principal problema era la pobreza. Eran dos Chiapas, el Chiapas de los productores y el Chiapas de los que no tenían un futuro. Y esos se fueron a las armas. Y en el centro de la República se preguntaban, ¿pero cómo se atreven si los mexicanos somos pacíficos? Sí, pues, pero si no tienes nada que perder, por supuesto que te vas a las armas, por supuesto que te rebelas. Puede volver a pasar, y tal vez por ahí va el punto, puede volver a pasar
Creo que el fenómeno político fue como el fenómeno político, quiero decir, de las últimas elecciones, el que hubiese una percepción de representación de estos sectores sociales menos favorecidos, de estos que no tienen las oportunidades. No digo que se haya materializado lo que se prometió, no lo puedo decir, por desgracia no se puede decir, pero desde mi perspectiva fue como ponchar un globo que estaba a puntito de estallar y ¡pum! Le abrieron un hoyito y soltó presión. ¿Cuánto tiempo va a soltarse esa presión? No lo sé. Puede volverse a poner tan grave como lo que se produjo a finales del siglo XX, que este movimiento zapatista, compañeros, también tenía sus recíprocos en Sonora, en todo allá donde haya habido un grupo que no tenía, digamos, presencia del Estado para sanear las deficiencias más graves de su existencia. Ahí es donde se puede el globo tomar tensión y explotar, ¿no? ¿Querías decir algo más, Carolina? Sí, Veo la mano como levantada. comentario y como pregunta, digo, aquí también en donde yo vivo, he ido a comunidades, digo, yo desconocía que yo decía, es que aquí es un mundo pacífico, aquí no hay, pero fui a un lugar de realmente, en el lugar donde yo vivo, había realmente pobreza. Entonces aquí la otra pregunta que le quiero hacer, una cosa que también determina que haya desigualdades es que las personas no conocen a los derechos a los que están sujetos, digo, son de desconocedores, no se les da a conocer y no es como si ellos dije, es que yo tengo este tal derecho, o sea, tú lo tendrías que investigar, pero a veces ni siquiera tienes esos medios para investigarlo, o sea, se les dejan en una total neblina en su cabeza que ni siquiera saben que tienen permitido hacer eso. En efecto, educación, educación. Por eso está el carácter emancipador de la educación, ¿no? Esto tiene que ver con perspectivas más sociales, ¿no? No decir socialistas, sociales, de teorías sociales y educación. Es emancipadora la palabra, es emancipadora. Hace ratito dije desarrollo de la personalidad. ¿Qué significa eso? Emancipación. ¿Qué es emancipación? El que tú puedas saber qué derecho vas a exigir. Es un arma poderosísima, poderosísima. ¿Sabe? Y ahorita también me hiciste recordar este otro fenómeno, ¿no? La delincuencia organizada, compañeros, ha creado también una especie de suplencia de este mecanismo de tensión social con la falta de oportunidades y la desigualdad. En países como el nuestro, donde el crimen organizado pues ya estaba presente o ha estado presente, utiliza la pobreza como un mecanismo de captación. Y la tensión, fíjense qué grave, ¿no? Y esto está para apuntarlo, no olvidarlo y hacerlo saber. Parte de la desgracia o de la doble desgracia que tiene la inseguridad y el crimen es que se aprovecha de la pobreza para tener a los adeptos, para venderles también, para manipular, para estas milicias, ¿no? Y al mismo tiempo, lo grave está en que ¿cómo decirlos? Le resta reprochabilidad al Estado. Mientras en las comunidades, mientras en las zonas urbanas económicamente deprimidas, la población, por desgracia, tenga que estar más entretenida en salvaguardar su seguridad a sus hijos, a la drogadicción, el que no te cobren derecho de piso. El Estado, haciendo como que contiene y provee seguridad, mientras estemos entretenidos en esto, créanme, compañeros, que difícilmente tenemos un futuro en donde haya una revolución, usemos la palabra revolución, o una demanda social que exija igualdad de oportunidades y mejores condiciones educativas y por tanto también sociales y económicas. Es como si le estuviéramos, como si este fenómeno del crimen organizado, en su relación con la pobreza, le estuviera dejando lo mejor al Estado, que es el primero que debería de estar obligado en todo sentido, ¿no? Espero haber podido responder, Carolina. Le damos la palabra a Noemí. Sí, gracias, doctora. Bueno, un comentario, estuvo muy bien lo que nos explicó, creo que se entendió bastante bien, pero ahora hablando de la reducción de desigualdades, ¿lo podríamos como relacionar con el principio de progresividad de los derechos humanos? Que ya ven que se busca, ¿no? Pero también ahorita, ahondado a lo que dijo hace un momento sobre el crimen organizado,
creo que también se puede agarrar como el estado de aquí para decir que el gradual cumplimiento de esos derechos puede ser como una excusa para que no me lo reprochen, ¿no? Como de, es gradual y lo voy a cumplir después. También es lo que siento Bueno, que pasa. sí, y nos das pauta para hablar de un temazo, ¿no? Otro que se los dejo al costo, ahí si quieren otro día platicamos al respecto. Es decir, en efecto, ¿no? Si regresamos al inicio de la charla, estos primeros elementos hablan de derechos humanos, de desigualdad, implica también hablar de dignidad y hablar de quién es el principal obligado en que se erradique la desigualdad y por tanto que se pueda hablar de derechos sociales y quién es el principal obligado, el Estado. El Estado. Y en el Estado mexicano en particular, puntualmente viéndonos a casa, pues la reforma en materia de derechos humanos tuvo se esperaba que tuviera una proyección en todos los ámbitos de la vida, el educativo, por supuesto, la seguridad, la salud, todo es con óptica de derechos humanos. Por eso el capítulo primero, ¿no? De los derechos humanos. Los principios que rigen los derechos humanos, a ver, universalidad, indivisibilidad, pero uno que nos interesa y aquí es el de progresividad, que se explica como que el Estado nunca puede ir hacia atrás de lo que ya daba, siempre a más. Es decir, si yo tenía educación obligatoria en el país, bueno, voy a más. Por ejemplo, bueno, esto ya se hizo en México, también la preescolar. Y, por ejemplo, también que pudiera llegar a la superior. Eso no creo que suceda, porque tiene que ver también con vocaciones de vida, pero siempre a más. Bueno, ya los tengo, ¿ahora qué hago? Garantizo que estén en todo el territorio. ¿Y ahora qué hago? Garantizo que además sea de calidad. Eso es ser progresivo, ¿no? Y la Convención Americana dice que los estados tienen que garantizar que hayan ejercido hasta el máximo de sus recursos posibles en el cumplimiento de sus obligaciones en la convención, es decir, entiéndase los derechos. Y también ahí se adjunta, por lo que toca derechos sociales, el protocolo de San Salvador, que es la extensión de la convención respecto de derechos sociales. Esto es muy importante, si lo quieren ir apuntando y luego rastrearlo. Ahí es en donde están los derechos sociales, por decirlo así, ¿no? Es el brazo social de la convención, el protocolo de San Salvador. Y entonces en esta ecuación que nos plantea la compañera, dice, ¿el principio de progresividad juega en el cumplimiento de la desigualdad? Sí, porque el principio de progresividad lo habríamos de anudar al cumplimiento de los derechos sociales, siempre a más, siempre a buscar mejores condiciones de vida de las personas y por tanto, con ello, acto seguido, pues, luego entonces, dirían los matemáticos, erradicar la desigualdad o reducir la brecha de desigualdad. Este es otro temazo que, hablando en términos jurisprudenciales, la verdad es que hasta se antoja, ¿no? Una sesión. Los tribunales, si ustedes le preguntan a sus profesores ya de cuarentones como yo, nosotros nos formamos en un criterio sobre derechos sociales en los tribunales, sobre un criterio reduccionista, sobre el concepto de derechos programáticos. Decía la jurisprudencia, ¿no? La Suprema Corte utilizaba el término de derechos programáticos para esos derechos que el Estado no siempre alcanza a cumplir. Entiéndase, educación, salud, agua potable, es verdad, toda la red de servicios públicos que hacen una calidad de vida mínima. Bueno, pues los tribunales les llamaban derechos programáticos. ¿Qué quería decir eso? De hecho, la compañera Noemí tiene ese referente explícito o implícito, pero tiene el referente, porque dijo, ya miraré cuando lo cumplo. Y sí, en efecto, la estructura de los derechos entendidos como programáticos implicaba, sí, la Constitución lo reconoce, sí, tienes este derecho, pero es programático, por tanto, la autoridad administrativa dirá cuándo podrá cumplirlo. O sea, irá planeando el ejercicio presupuestal para ver cuándo se puede cumplir. Pero en los derechos programáticos, compañeros, es un concepto antagónico, diametralmente opuesto al principio de progresividad de los derechos humanos. Para que un juez pueda argumentar sobre un derecho entendido como programático en coherencia con el principio de progresividad, no sé exactamente qué puede hacer. No sé exactamente qué puede hacer. Al contrario, lo que está ganando terreno ahorita, por suerte y por el trabajo duro de muchos abogados, es en los tribunales, y hay casos emblemáticos, por ejemplo, hablando de salud,
que no es que esté tan distante del tema que nos ocupa de la desigualdad, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Que la salud era uno de los temas, de los desafíos de la desigualdad. El caso del pabellón 13, que es una sentencia hace unos 5 o 6 años de la Suprema Corte, lo atrae, se va a la sala segunda, porque en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, que es un instituto público dependiente de la Secretaría de Salud, se tenía el presupuesto para construir un ala para inmunocomprometidos, es decir, personas comprometidos inmunológicamente hablando, que entraban al hospital por una enfermedad y salían por defunción, por otra enfermedad, por las llamadas infecciones intrahospitalarias. Entonces estaban un ala especial y aislada, ¿no? Se tuvo el presupuesto, se encargó de hecho un preproyecto, un proyecto, ¿cómo le llaman? Una propuesta de proyecto, ¿no? Se pagó, pero para construirlo pues eran por supuesto muchos más millones. Bueno, se solicitó el presupuesto, se autorizó el presupuesto, pero luego al final no lo ejercieron. Una parte creo se reetiquetó, decimos, ¿no? El presupuesto público tiene etiquetas. El caso es que no construyeron el ala de inmunocomprometidos y entonces 3 personas que estaban en esa población de inmunocomprometidos, derechohabientes del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, demandaron, consiguieron que les admitieran la demanda después de mucho pelear y como a los 3, 4 años llegaron a la Suprema Corte, la Suprema Corte dijo, no, perdón, fue un colegiado, nada más que luego lo conoció en atracciones, dijo, a ver, autoridad administrativa, o sea, Secretaría de Salud, ya dijiste y ya llevan años de juicio porque dijiste en tu informe justificado que no había presupuesto para construirlo. Y más de uno de mis jueces y más de uno de los que han conocido del expediente te dieron la razón que porque no había presupuesto, que porque ya dijimos que estos son derechos programáticos. Pero hubo quien tuvo los pantalones para decirle, pero yo no me quedo satisfecho con esa respuesta. Dime por qué no tenías presupuesto, porque dice la convención que hasta el máximo de tus recursos posibles. Dime por qué no tenías presupuesto. Compañeros, y esto se lo podría preguntar la mitad de los jueces de distrito o magistrados de los colegiados a la mitad de los asuntos que les caen cada día, cuando menos con lo que tiene que ver por derechos sociales. Dime por qué no tenías presupuesto. Ya no es respuesta suficiente no tener presupuesto. Y entonces no pudieron contestar. Porque evidentemente ahí descubrieron, se pidió una ampliación del informe justificado, descubrieron que ya había habido presupuesto autorizado y que no lo habían ejercido. Y esto que, compañeros, pasa en un montón, el subejercicio presupuestal que le llamamos, es un serio problema para los derechos sociales en el país. Y le dieron la razón a los recurrentes. Les dieron la razón. Una de las obligaciones, bueno, de lo que se condenó es que construyeran. Y mientras construían el ala del inmunocomprometidos, les dieran un espacio aislado para resguardar su seguridad. Como quien dice, ya hay camino, ya hay brecha abierta para ir desterrando de la jerga judicial lo de los derechos programáticos, ir buscando los mejores mecanismos para el principio de progresividad. Cuando me refiero a esos mejores mecanismos, me refiero a la argumentación judicial. Espero haber respondido, Rami. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Sí, perdón por tomar la palabra. Soy Rey Arturo. Encantada, Arturo. Y bueno, pues muchas gracias por de verdad, esta ponencia muy, muy interesante. De hecho, les comentaba a los compañeros en el WhatsApp que pues si pudiera alargarse, no hay problema. Está súper interesante todo. Y mi pregunta va en relación con lo que es el Estado de Derecho, en el sentido de que no lo entiendo del todo al 100%, qué quiere, porque muchas personas hablan, ¿no? Es que el Estado de Derecho nos dice esto, es que el Estado de Derecho nos dice aquello. Entonces, hay cosas que todavía se me complican en ese sentido. La segunda es con respecto a lo de las oportunidades y desigualdades. Vemos que nuestro país se compara mucho con países súper desarrollados, es decir, países de primer mundo como China, Estados Unidos. ¿Por qué no compararnos con otros países iguales al de nosotros? Es decir, Honduras, Perú, Ecuador, bueno, los países que son realmente
a nuestro nivel. ¿Por qué comparar? ¿Por qué hacer esa comparativa en cuanto a leyes? Porque, por ejemplo, ahorita estaba viendo en Irlanda, me parece que es en Irlanda, que quieren tomar 3 días a la semana de descanso para que las personas sean súper productivas, debido a que les iban a dar 4 días laborales y 3 que son para la familia, para estar con las personas queridas y ser un poquito más productivas. Eso, bueno, es una comparativa también para con nuestro país, pero sabemos que en México pues no podemos darnos tantos lujos de faltar al trabajo o de faltar a eh, laborar en ciertas áreas. Y por último, la última en cuanto a quién le corresponde la mayor cantidad de educación, si a los papás, o sea, a la misma familia, donde empieza la desigualdad. No, tú no haces esto porque eres niña. No, tú no haces esto porque eres el niño. Tú no haces aquello porque lo tiene que hacer otra persona. Entonces, la desigualdad, ¿dónde inicia? En el Estado, o sea, lo que es la sociedad, o en la misma casa. Es todo cuanto, perdón. No, nada, al contrario, muy bien estructuradas las preguntas, así que exigen el mismo orden para intentar abordarlos, ¿no? Sobre el Estado de Derecho, sí, es verdad, se utiliza como una muletilla, ¿no? Decimos, o sea, como una de estas frases hechas que podemos utilizar casi en cualquier situación. Pero claro, luego viene, ¿y cuál es podríamos decir, naturaleza, ¿no? Naturaleza jurídica. ¿Qué significa Estado de Derecho? Bueno, Estado de Derecho, como decía en un momento, implica que, lo voy a decir, no sería una definición precisamente generosa, pero muy ejemplificativa. Un Estado de Derecho es en donde se cumple el principio de legalidad, en donde las relaciones públicas como las relaciones privadas, entiéndase la relación de los particulares con las autoridades o entre los particulares, se sujeta al principio de legalidad, pero que gira en torno a que incluso en el ámbito privado el Estado provee mecanismos para estas relaciones en torno al principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Ustedes lo saben bien, se los han hecho repetir desde la prepa, ¿no? Las autoridades hacen aquello que la ley les permite y los particulares todo aquello que no les está prohibido. Nosotros, como particulares, en nuestro carácter de individuos, nos desenvolvemos en el ámbito de nuestras libertades. Si yo quiero, pongo un negocio, ¿verdad? Porque es mi libertad económica. Pero tengo que pedir licencia de funcionamiento si no vienen y me clausuran, chin. Entonces, ¿no que me voy mi libertad? Ah, bueno, eso se llama actividad de policía u ordenación, es más ejemplificativo, ordenación. ¿Qué quiere decir? Que el Estado va a estar observando que un negocio que tú pongas, pues no vas a vender comida descompuesta, o si vas a vender alcohol, vas a tener unas horas para hacerlo. Y entonces el Estado está echando un ojito con esta actividad de policía u ordenación que se concreta en tu licencia de funcionamiento. Eso es Estado de Derecho. ¿Cómo? Pues porque resulta que mi libertad económica está sujeta a una supervisión de la seguridad, la salubridad públicas, y el Estado actúa en consecuencia. ¿Qué no es Estado de Derecho? No es, bueno, de hecho, la ONU, ¿no? Los organismos internacionales le llaman Estado fallido. O sea, su antítesis es el Estado fallido. ¿Dónde hay un Estado fallido? De hecho, Estados Unidos ha querido declarar Estado fallido a México un montón de veces, ¿no? Es que no hay seguridad. O sea, el hecho de que, y esto por desgracia por todo el país, ¿no? La criminalidad supere las fuerzas de la seguridad pública, eso, compañeros, técnicamente sería Estado fallido, porque no hay legalidad en las calles. El hecho de que el secuestro, la extorsión sean mecanismos de operación de una comunidad cualquiera o una ciudad cualquiera, eso es Estado fallido. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo porque no nos interesa, ¿no? O sea, no queremos tener este mote, ¿no? Este apodo, porque entonces pues estamos poniéndonos de pechito para que nos intervengan en lo económico o en lo fáctico otros países. Pero, ¿qué es Estado de Derecho? Un Estado de Derecho significa que tanto las instituciones públicas como los sujetos privados se pueden desenvolver en marcos, quiero decir, en relaciones de seguridad jurídica, no solo la seguridad pública, sino el hecho de que haya condiciones de legalidad
en las que actuar. Eso significa también buenas leyes, no es por arte de magia, ¿no? De que solamente te sujetas a las leyes, ¿no? También tiene que ver, Estado de Derecho también tiene que ver con el quehacer de los legisladores, con el quehacer de los jueces, con el quehacer de las autoridades, por supuesto, y nosotros cómo nos desenvolvemos. Espero si esto pueda servir de una idea. Bueno, quiero hacer una precisión, ¿no? La palabra o la oración, la expresión Estado de Derecho refiere situaciones de certeza jurídica en lo público y en lo privado. Allá donde donde haya incerteza, inseguridad, miedo a desenvolverte en tu vida, eso no es Estado de Derecho. Luego, la otra pregunta era sobre la desigualdad y por qué compararnos con otros países. Y sí, es verdad, a veces salen los ejemplos fáciles, ¿no? Pero también los ejemplos más difíciles son los más ricos, ¿no? De elementos. ¿Y cuál sería uno de estos? Por ejemplo, pues a ver, comparémoslo, por ejemplo, Chile, Argentina, Colombia. Ellos son nuestros digamos, compañeros de viaje. ¿Por qué? Pues porque, pues, claro, los países económicamente desarrollados tienen, tras el colonialismo, pues tuvieron la oportunidad de la industrialización y de la industrialización al estado de bienestar y sin problema, ¿no? Y los países en vías de desarrollo, en su gran mayoría los postcoloniales, es decir, que tenemos unos 200, 300 años de existencia como países, ¿no? Como entidades, pues estamos en el trabajo, ¿no? De picar piedra para buscarnos un futuro, pero que los mecanismos, sobre todo los mecanismos de corrupción, ¿no? Que quedan o están anudados a la sociedad y a ese prejuicio social de qué somos y qué nos merecemos. Y la verdad es que lo creo. Pues también provoca, jurídicamente hablando, mecanismos de sometimiento. O sea, fíjense cómo lo dije ahorita, como desde una perspectiva casi histórica, ¿no? Pero ahora veamos nuestra realidad, nuestra realidad. Piensen en Chile y en Argentina, compañeros. Son países que si bien compartimos mucha parte de nuestra historia o de nuestra evolución histórica, son países en buena medida desarrollados económicamente y con una velocidad y una incorporación social, es decir, hablar de igualdad de oportunidades mucho mejor que las de nuestro país. Y les agrego a Colombia y les agrego a Costa Rica, compañeros. Costa Rica, que yo misma, ¿no? Ahí está el tribunal, qué padre, voy al tribunal, voy a ver qué onda, pero yo me imaginaba, pues, yo qué quieren que les diga, pues, Centroamérica, Costa, ¿no? Centroamérica, ¿qué quieren que les diga? A ver ustedes de Nuevo León, ¿qué piensan si les digo Centroamérica? No, algo no industrializado, ¿sí o no? A ver, castíguenme si me paso de estereotipada, pero no sé, en el centro de la República del Norte decimos, bueno, allá donde hay producción de plátanos, otra vida, ¿no? Hay otro mundo. Pues resulta que, compañeros, sí, con sus plátanos y su café y su vida costeña en Costa Rica, ustedes llegan, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ir, y pónganse a platicar con la primera persona que se encuentren, sea el que les está sirviendo en el restaurante o el que está en el taxi llevándolos. Compañeros, platican, pero desahogadamente, a veces mucho mejor que muchos compañeros profesores de más de una facultad. En tema, léxico, perspectiva. Yo le pregunto, miren, hubo un rato en el que iba yo, la anécdota viene de un taxi, ¿no? Iba yo así ya después de un rato, además atorados ahí en el tránsito, saliendo del aeropuerto. Camino al aeropuerto. Y le pregunto al señor, oiga, ¿y usted qué cree? Porque me está diciendo,
pues como eso, ¿no? Que de Panamá, que todo el mundo quería ir antes a Panamá, pero ahora todo el mundo quiere ir a Costa Rica y que, como decía él, en Costa Rica la pura vida, usaba esa frase, ¿no? Que porque se vive bien, decía él, es que se vive bien. Puedes tener un trabajo sencillo y vivir dignamente, no vas a estar en situación de extrema pobreza, ¿no? Aquí, compañeros, ya a esto voy, ¿no? ¿Cuántos millones de mexicanos trabajan de sol a sol los 7 días de la semana y viven muy mal? Sus hijos no tienen oportunidad de ir a la escuela. Esto no es mentira, esto no es exageración, compañeros. O díganme si me equivoco. ¿Cuántos mexicanos no trabajan todos los días, todo el día? Entre el padre y la madre, si es que están ambos en casa, trabajan 7 días a la semana y de sol a sol, entre uno o el otro. Y sus hijos, compañeros, no tienen más expectativas que ponerse a trabajar probablemente en la secundaria y en la prepa y pararle ahí al estudiar, si es que quieren estudiar. Y las expectativas es de que si tienen un oficio, van a ganar muy poco, compañeros. Bueno, ¿a qué voy? Este señor decía en Costa Rica la pura vida, le hacía así con su manita, me acuerdo mucho. Porque decía esto, ¿no? Que se vive bien, que hay buenas fuentes de empleo aceptablemente pagadas y por tanto puedes tener cualquier empleo, dedicarte a lo que quieras y no vas a sufrir. Y que entonces querían venir de todas partes de Centroamérica, ¿no? Ahí a Costa Rica. Y le pregunté, ahí estuvo ahí paré, ¿no? Le pregunté al señor, ¿y usted qué cree que haya sucedido eso? Y se quedó así, dice, porque todo el mundo tiene beca de estudio. Compañeros, eso me contestó un taxista. Y lo digo sin discriminación, ¿no? O sea, ¿por qué no lo habría de contestar? Porque desde mi perspectiva, una persona con un oficio que no tuvo la oportunidad de estudiar, no puede, pero no lo digo por ese señor, lo digo más bien por los que no tienen esa realidad. No puede valorar la importancia de la educación. El señor me lo contestó así. Porque aquí todo el mundo tiene beca para estudiar, dijo. Y ya empezó a platicar que hace décadas, ya tienen ahorita 4 o 5 generaciones encima que solo por ir a estudiar te dan beca. Y si esto se parece a alguna realidad local, por favor no me lo tomen como propaganda política. Solo estoy diciendo literalmente una anécdota que su servidora vivió. Esto fue en el año 2016 o 17, no me acuerdo. Así es, compañeros. ¿Cómo pudo este señor? También esto tiene que ver con otra de la otra pregunta, ¿no? Creo, me parecería que podría ir con eso, ir abordando el tercer punto. ¿Cómo que la educación puede mejorar estas condiciones? La compañera también a mí me parece que lo comentó. Bueno, porque es un mecanismo desarticulador de desigualdades. Es decir, y aquí el compañero también lo dijo, si en casa le decimos, no, tú no puedes estudiar, o bueno, tú te voy a mandar a la escuela, pero mira, compañerita, tú ponte las pilas para servirle la cena al papá, al hermano, el hermano es el que se tiene al que le vas a ayudar en la mañanita para que salga bien vestidito a la escuela y tú a ayudarle. Y si alguien se tiene que ayudarle a la mamá, pues que sea la niña, el niño no, el niño que se ponga a ver la tele, ¿no? Díganme si no lo miren, de cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y esos mecanismos estructurales, les llamamos también los sociólogos, y también desde el derecho ya se empieza a utilizar el término estructural, desigualdad estructural o discriminación estructural. ¿Qué quiere decir eso? Ya está arraigado, y está arraigado no solo en las instituciones, sino también en la familia. ¿Cuál es el mecanismo que desarticula esa tendencia? La educación, compañero. La educación. Y no es porque lo venga a decir yo, tómense cualquier libro, Edgar Morán, los mexicanos, cualquiera sobre educación y pedagogía, lo que podríamos buscar una tonelada de textos. Ya no se diga los filósofos de la teoría de la liberación, pero también de la teoría crítica, el pensamiento desde América Latina, ¿no? Piensen en Rothbard, Ventura, lo que quieran. ¿Qué están diciendo? El mecanismo para romper lo sistémico de la desigualdad, de la discriminación, de la falta de oportunidades es la educación. No quiere decir, porque además creo que tenemos que desterrar la idea de que si yo insisto en que esto es así, es porque todos van a terminar licenciados, o sea, quiero decir profesionistas con maestría y con doctorado. No, quitémonos esta idea. Y a mí me costó trabajo quitarme esta idea hasta hace unos años. No, ¿por qué? Porque qué demonios, es mi libre, ahora sí que mi libre desarrollo de la personalidad, yo no quiero ser profesionista, yo quiero ser
tener un oficio, quiero ser artista, quiero ser herrero, quiero ser lo que quieran. Y quiero que mi trabajo, mi oficio, me dé una calidad de vida. ¿Qué hace esa posibilidad de que eso sea así? Compañeros, el que los estados cumplan con sus obligaciones. Primero, la de educación. Segundo, la de la gestión de una economía en condiciones de igualdad. A ver, nuestra realidad, aquí voy a este otro punto, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la casa o del Estado? Miren, no les voy a venir a decir que toda la responsabilidad y el culpable de todos los males es el Estado. Pero también es muy fácil responder que sí, claro, todo empieza en la casa y en la familia. Pero yo les pregunto, a ver, ¿cómo le podemos exigir a un núcleo familiar que rompa la cadena de discriminación dentro de casa? La cadena de violencia, compañeros, la pobreza es violencia, la ignorancia es violencia. Son sinónimos, es una ven a la otra. ¿Cómo le pedimos que rompan esa cadena? Si no podemos, si el Estado no cumplió con su obligación de darle educación, si le dio la educación y la cadena se mantiene, esa es otra realidad. Pero si no la tiene, si queríamos, otra frase muy popular, ¿no? Ay, es que mi tío, mi abuelo, mi suegro, con cuarto de primaria salió adelante y llegó a político, diputado, empresario. Sí, es verdad, muchas veces sin educación mínima sale adelante, pero son situaciones excepcionales. Son situaciones excepcionales. No podemos exigirlo eso a la generalidad. Hay un punto mínimo del cumplimiento de obligaciones del Estado en donde a partir del cual podemos exigir a la otra parte. Yo me pregunto, ¿cuándo terminaríamos de solucionar el problema si el Estado le echa la responsabilidad al particular? Les pregunto, ¿cuándo terminamos? Vale que, y si queremos hablar en términos más contemporáneos, la gobernanza y la participación público-privada, y que, sobre todo la gobernanza educativa, ¿no? O sea, los padres de familia participando con la escuela, tiene que ver con cómo se gestionan hasta la limpieza de la escuela, ¿no? Cómo pueden trabajar los profesores si tienen una buena participación de los padres de familia. Padre, si los niños llegan a la escuela y la mamá está en el sofá dándole clic a la televisión para cambiar de canales, y los niños ahí abandonados en la calle dando vueltas sin saber siquiera qué tienen de tarea, y la mamá viendo la novela, ¿no? La comedia, no, perdón, ahora se llaman las series, ¿no? Está viendo la serie. Pues a ver, ahí hay una total irresponsabilidad. Hace también un rato decía esto de, ¿y los padres que no mandan a la escuela a los hijos? Pues hay que preguntarnos por qué. Si es por pobreza e ignorancia, sistémica ignorancia de los padres, no los puedes criminalizar. Porque sí tiene que ver con delitos, cumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Una de ellas es la educación. No solo es el abandono de no te doy de comer o te amarro a algo. No, también tiene que ver con el mandarte a la escuela. Porque es una obligación, por eso es obligatoria. Si estamos en esta situación, ¿cómo es posible que el Estado ni siquiera pueda tener los mecanismos para diagnosticar esto? Y me estoy refiriendo a los servicios públicos asistenciales, no asistencialismo. Asistenciales tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de los derechos sociales. Hay otra idea que solo se las dejo enunciada y ustedes ojalá puedan, si alguien se interesa, con gusto lo podemos atender, ¿no? La historia más reciente del país, quiero decir el país, ¿no? Nos explica o nos explicó entre líneas que si yo te doy una ayuda es porque soy muy generoso. Yo soy muy generoso, soy bien buena onda. Y de hecho con eso te estoy también comprando tu voluntad, tus votos, ¿no? Clientelismo. Pero también le llamamos asistencialismo. ¿Y qué quieren que les diga? Esto los sociólogos y los de teoría económica lo tienen muy bien estudiado. Pero el problema es que nosotros como sociedad lo tenemos confundido con los servicios públicos de carácter asistencial, entiéndase, las necesidades más básicas para quienes no pueden proveérselas. Lo tenemos confundido porque ahora sí como dicen los psicólogos, en el imaginario social, lo tenemos muy presente porque tenemos 80 años encima con el asistencialismo y el clientelismo. Pero la verdad es que los estados, y si no léanse la Convención Americana, los estados tienen obligaciones que no son generosidad,
No son buena onda política, no son mis compromisos de campaña, son sus obligaciones. Si podemos disociar estas dos ideas, entonces podemos tener más claro cuando, claro que le exigimos al individuo y su participación colectiva y lo que quieran, gobernanza, pero primero vemos que se cumplan estas obligaciones. Y con esto también quisiera yo terminar en esta último, en este punto, ¿no? Bueno, evidentemente lo que cuenta el compañero sobre Irlanda, pues ya estamos hablando de ¿no? A unas 25 décadas adelante, a ver si ¿no? 3 días de asueto. No sé cómo funciona eso en una macroeconomía, pero hace no mucho tiempo platicaba con un compañero ya terminó ahorita la maestría, él trabaja sobre derechos laborales, y me estaba planteando el presentar una iniciativa legislativa sobre los horarios laborales para erradicar o buscar reducir a su mínima expresión o la mínima realidad el horario partido. El que, por ejemplo, en las pymes, ¿no? Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son el grueso de las empresas en el país, o sea, tienen muchos empleados, son las que tienen más empleados en el país. Muchas de ellas tienen horario partido, es decir, de 9, 10 a 2, y luego de 4 a 8, 4 a 7. No sé en el norte, la verdad, tal vez tengan más tendencia a los horarios gringolandios. Pero nosotros por acá, lo más normal es que no tenemos el horario partido en las pymes. Y en este estudio estadístico que estaba haciendo este muchacho decía, si podemos buscar mecanismos para motivar a que las pymes hagan horario corrido, y resulta que se puso a hacer la cuenta de cuántas familias pueden verse beneficiadas, es, compañeros, la mayor parte de los niños mexicanos. Su propuesta iba en relación de esto, justo lo que platiqué también hace un rato, ¿no? Este principio de la conciliación de la vida familiar y laboral. La propuesta de este muchacho en México, estoy hablando de hace año y medio, 2, de un muchacho que hizo una maestría en México, bajo la realidad mexicana, que se puso a estudiar la estadística respecto de las pymes y los horarios, y se dio cuenta que si podemos poner un mecanismo de fomento para que el legislador, pues, ¿no? O sea, que haya fomento, no puedes evitarlo, no puedes prohibir que decidan sus horarios, pero sí puedes fomentar. ¿Sabes qué? Te bajo 2 puntos tu tasa impositiva del impuesto tal si tus empleados tienen horario corrido. ¿Qué significa horario corrido? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde. 9, salen a las 5. Que una hora de descanso, que hora extra, que lo que quieras. Esas personas, esos padres y esas madres están yendo a su casa a las 6 de la tarde y no a las 8:30 de la noche, como suele suceder en esta realidad de la gran mayoría de las familias mexicanas, que los padres, ¿no? La cabeza de familia está empleada en una pyme. ¿Qué significa eso? Cohesión social, compañeros. ¿Qué significa cohesión social? Significa generación de mecanismos que rompen las desigualdades, que rompen los mecanismos perversos de violencia, de abandono, de deserción escolar. También, por cierto, es más económico. Este muchacho hizo la cuenta de cuánto se puede gastar en los transportes de ir y venir de los padres para ir a comer a algún lado o comer en la calle, cuando pueden hacer horario corrido. Y ya sé que esto suena a muy horario de Estados Unidos, cosa que no me hace gracia porque no soy precisamente fan, pero sí es eficiente. A mí me encantó el estudio de este muchacho, que por cierto se quedó redactando la iniciativa y luego se enfermó, le dio el bicho y lo dejó por la paz, y ahorita ya terminó la maestría, pero yo creo que tuve la suerte ahorita de recordarlo y motivarme. Tiene que ver con desigualdades. Yo quisiera que quedara también esta reflexión, ¿no? Que la desigualdad, lo que no es igual, lo que no... Dicho en términos de derechos sociales, el que no tiene las oportunidades de acceso a esos derechos sociales. ¿Y eso qué significa? ¿Significa solo dinero? O sea, ¿yo puedo pagar para que no haya desigualdad? No, compañeros. O sea, el Estado, por mucho que quiera, te pago para que no tengas desigualdad. ¿Qué significa eso? ¿Dinero para una beca? Sí, en una parte, pero también significa autoridades educativas en buena disposición de hacer su trabajo. Eso significa también autoridades de salud dispuestas, por ejemplo,
a acercar los centros de salud a la población, que no muera una madre. Ahí están las estadísticas de mortandad materno-infantil. Los países menos desarrollados, los países más pobres, tienen mayor estadística de muerte de madre o del niño que nace. Una madre que muere es una familia en desventaja, en tremenda vulnerabilidad. Una madre que no pudo estudiar es una madre, y esto está estudiado, ahí están las estadísticas, una madre con bajos estudios genera mecanismos de deserción escolar, no es que sea su culpa, solo es cómo habla la madre a la familia. Por eso los estudios de género y educación son muy, muy interesantes, compañeros, muy interesantes. Los mecanismos de desigualdad, por lo que toca, por ejemplo, a financiar negocios de mujeres, tremendazo tema, interesantísimo. Pero bueno, ya me estoy alargando de nuevo. La idea es, comparto con el compañero Arturo que no nos comparémonos con estos países que tenemos una historia similar. Y entonces ahí ofrezco, comparémonos con Colombia, comparémonos con Costa Rica, comparémonos con Chile, comparémonos con Argentina. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué ha hecho la diferencia? En buena medida es este ideario político jurídico que tenemos como una canija impronta de sometimiento. Emancípense, compañeros, emancípense. Ustedes están estudiando derecho, no se queden con la respuesta que les dio el ordenamiento ni lo que les dio el profesor que hablaba más bonito. Piensen por ustedes mismos, ejerzan esas acciones, pongan esos amparos que crean que son un reto, pero que valdría la pena ganarlo. Bueno, no sé si esto haya respondido, Arturo, o más bien ya me pasé, pero bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo, si no abuso de ustedes, no sé lo que ustedes digan de tiempo. Sí, muchas gracias por la respuesta, la verdad me agradó y ya comprendí un poquito más. Me alegro. Me alegro. Bueno, pues si ya no hay más preguntas por el momento, queremos pasar a concluir esta conferencia con otorgarle los siguientes reconocimientos por parte... comparto la pantalla. Listo. Pues la Asociación Estudiantil Futuro otorga el presente reconocimiento a la doctora Alina del Carmen Nettel Barrera por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema número 10, Reducción de Desigualdades, firmado por su servidor Raúl Rojas, vicepresidente de la asociación, y por Américo Salazar, presidente de la misma, en Ciudad Universitaria, Nuevo León, a 2 de marzo del 2022. De igual manera, otorgarle el reconocimiento a la licenciada Jessica Vega Aguilar, igualmente por haber participado en las conferencias de Objetivo de Desarrollo Sostenible, firmada igualmente por su servidor y el presidente Américo Salazar. Y por último, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la doctora Alina del Carmen Nettel Barrera, por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Reducción de Desigualdades, que se llevó a cabo el día 2 de marzo del 2022. Firmado por el maestro Óscar Lugo Serrano, director de la Facultad de Derecho y Criminología. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Y déjenme felicitarlos, la verdad es que muy bien organizado, muy bien coordinado y estoy pues agradecida y orgullosa. Muchas gracias también, doctora Lina, licenciada Jessica, también Raúl, muchas gracias por habernos apoyado con la hospitalidad de la conferencia en esta ocasión. De nuevo también extender el agradecimiento al doctor Luis Gerardo, que también, como mencionaba la doctora al principio, nos puso en contacto con ella y con algunos más de los ponentes de este proyecto, que como siempre hemos mencionado,
y como venía en la carta de invitación para la doctora, el principal motivo es acercar y brindar esta extensión de educación de calidad para todos nosotros compañeros de la Facultad de Derecho y Criminología en su mayoría. Doctora, muchas gracias, licenciada también, y bueno, parece ser que ya tenemos igual agenda de qué hablar para una segunda sesión, para una segunda invitación en futuro. Esperemos que si las situaciones lo permiten y si las agendas se complementan, se acoplan, pueda ser ya incluso de manera presencial. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, por acompañarnos. Será un gusto. Muchas gracias y mis saludos, por favor, al maestro Lugo y Luis Gerardo. Mucho gusto verte por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.